Bienvenidos. En esta instancia vamos a trabajar sobre el concepto datos y cálculos. Nosotros aquí vamos a trabajar con la aplicación Excel, la cual es una planilla de cálculo. Esta aplicación tiene una hoja de trabajo bastante particular. La misma es una matriz que se encuentra estructurada a través de filas y columnas. Cada columna se identifica con una letra y cada fila con un número. La intersección de cada columna con cada fila determina una celda. Para poder identificar cada celda se utilizan la letra y el número, como es de imaginarse. Ahora bien, ¿qué es lo importante en Excel? Entender cuáles son los tipos de datos con los que vamos a poder trabajar. Si hablamos de que es una planilla de cálculo, es imprescindible contar con datos numéricos. En este esquema estamos observando, en primer lugar, los tipos de datos numéricos. Pero ¿qué pasa? Si solamente pudiésemos ingresar números, no entenderíamos qué significan esos datos. Es por eso que necesitamos también colocar títulos, colocar nombres a las columnas, colocar una columna con rótulos. Entonces, ¿qué tipo de datos vamos a necesitar aparte de los datos numéricos? Datos alfanuméricos. Y por último, hablamos que tenemos que calcular, que tenemos que indicar al Excel qué cálculos tiene que realizar. ¿A través de qué? De las fórmulas y de las funciones. ¿Qué diferencia hay? Las fórmulas las crea el usuario en ese momento. Para eso se va a valer de las celdas en donde se alojan los datos. Las funciones son fórmulas ya programadas, incorporadas dentro de la aplicación. En este esquema, ¿qué estamos observando? Estamos observando los dos tipos de referencias que pueden existir a esas celdas. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de trabajar con las fórmulas y funciones vamos a necesitar esas celdas. Hay dos tipos de referencia relativa y referencia absoluta. Acá estamos observando una planilla en donde hemos colocado los sueldos de distintos empleados. La idea es pagar en este mes el aguinaldo. Estamos observando que el sueldo del primer empleado se encuentra en la celda C16. El porcentaje que representa el aguinaldo, que es la mitad del sueldo, se encuentra en la celda B26. Vamos a tener que multiplicar ambas celdas. No vamos a usar los valores absolutos, sino que vamos a usar las celdas en donde se encuentran ambos. Eso es lo que denominamos referencias relativas. Colocamos el igual, hacemos clic en la celda en donde se encuentra el sueldo, colocamos el asterisco, que es el que le va a indicar que tiene que multiplicar, y seleccionamos la celda en donde se encuentra el porcentaje. Si nosotros presionamos el Enter, nos va a dar correctamente el resultado para el primer empleado, pero al arrastrar la fórmula hacia los otros empleados, la celdita B26 que contiene el porcentaje se va a ir actualizando y va a tomar los valores de las celdas que se encuentran por debajo de B26. Para evitar esto debemos congelar la celda. ¿Cómo lo hacemos? Presionando F4, la tecla de función F4, y muestra de esta forma los signitos pesos. Ahora sí, presionamos el Enter, nos devuelve el 50% de 10.000 y de ahí nos posicionamos en la esquina inferior derecha y arrastramos hacia los otros empleados. Observamos rápidamente que la celdita C16 se fue incrementando en 1 la fila, pero la celda B26 permaneció como una referencia absoluta, como una celda fija, sin modificarse, como una constante. A continuación, los invito a realizar la actividad creada para este concepto. ¿Cómo les ha ido con la actividad de este concepto? Espero que muy bien. El objetivo de esta actividad era que armes un glosario para que después te sirva para estudiar. En la misma tenías que, de los conceptos brindados, elegir cuáles son los que trabajamos en este concepto. Luego ordenarlos, completando la tabla y colocando su definición y la imagen correspondiente también a ese concepto. Acá en la clave de respuesta tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el término alfanumérico sin duda corresponde a este concepto. La definición, unidad que conforma una hoja de Excel, la cual es un pequeño editor de texto en donde se puede escribir un texto, editar una fórmula o función, entre otros objetos.
Bueno, pensemos un poquito en función de lo que dijimos recién, de cuál concepto estamos hablando. Y por último, las imágenes. Las imágenes creo que son bastante claras. Acá tenemos una imagen que está mostrando fórmulas, pero bueno, tenemos que ver dónde lo ubicamos cada una. Bienvenidos. En esta instancia vamos a trabajar con el concepto funciones. Temas importantes dentro de Excel si los hay. Ya les adelanté recién que las funciones nos permiten indicar qué cálculo queremos realizar. Fíjense en este esquema. Las funciones facilitan el trabajo en el momento de tener que realizar cálculos complejos o quizás algunos cálculos que mediante fórmulas no se podrían resolver. Al momento de crear una función, como ustedes están viendo ahí en el esquema, son varias las alternativas que tenemos. Podemos hacerlo directamente en la ventana función, podemos hacerlo a través de un asistente, o quizás lo que también es bastante sencillo, editar la función dentro de la misma celda. En esta planilla, en este momento, tenemos un listado en donde nos muestra en la columna A los meses y en la columna B, C y D la cantidad de unidades vendidas de un determinado producto en los últimos 3 años. En este caso nos muestra 2014, 2015 y 2016. En la parte superior hemos usado algunas funciones de la categoría fecha y hora que nos permite indicar la fecha actual con la función hoy. La función año muestra el año de esa fecha, la función mes muestra el mes de la fecha que tenemos en este momento que muestra la función hoy y lo mismo ocurre con la función día. Abajo, en la parte inferior, utilizamos la función suma sobre la columna B. Es decir, yo quiero obtener el total por año. Voy a sumar desde la celdita B16 a B27. Acá lo que está entre paréntesis es lo que denominamos rango. ¿Qué colocamos para definir un rango? Las celdas extremos. Luego, esta misma función lo voy a arrastrar hacia las otras columnas, hacia la columna C y la columna D, para poder calcular los totales de los otros años. Abajo tenemos el promedio general, la suma, el valor menor, el valor mayor, la función contara, que va a contar la cantidad de meses, y la función contar, que va a contar la cantidad de días. Tenemos ahora la misma planilla, pero con ya las funciones calculadas, es decir, me están mostrando los resultados que dan. Acá si hacemos doble clic nos encontramos con la función año. Lo mismo ocurre con cada una de las funciones aquí abajo. Como les decía recién, vamos a arrastrar desde la celdita B29 hacia la celdita C y D la función suma, que es la que va a calcular el total de cada uno de los años. Lo mismo vamos a hacer con el promedio. Esta planilla nos está mostrando funciones condicionales, es decir, funciones en las cuales se debe validar una condición. Acá tenemos cuentas corrientes en donde no tenemos el titular de cada cuenta, el tipo de titular, importe de movimiento, la transacción si es un depósito o una extracción, el número de cuenta y lo más importante, tuvimos que calcular el dinero que tiene que pagar de impuesto por esa transacción. Si nosotros observamos, tenemos 3 porcentajes diferentes. Por lo tanto, para calcular el valor del impuesto hubo que usar una función si doble o anidada. Preguntando primero por mixto, calculando el porcentaje correspondiente y luego por las otras dos alternativas. Abajo tenemos contar sí para calcular la cantidad de movimientos por código de transacción, que puede ser depósito o extracción. Y también tenemos promedio y total importe, en donde usamos promedio sí y sumar sí. Ahora los invito a resolver la siguiente actividad. ¿Cómo les ha ido con la actividad? Espero que muy bien. El objetivo es armar un cuadro sinóptico, organizando la información que ustedes están observando en la imagen que se les había entregado. De esta forma, el cuadro se completaba colocando cada función en su categoría correspondiente y a cada categoría la definición correspondiente. Por ejemplo, estadística es una de las categorías que encontramos dentro de las funciones. Suma y sumar sí, claro que sí, son funciones que podemos calcular. Y por último, la definición
categoría que reúne aquellas funciones que se utilizan en la toma de decisiones. En base al resultado de una función se ejecuta o no cierta acción. Bienvenidos. Ahora vamos a trabajar sobre el concepto gráficos. Esta es una herramienta muy importante que nos brinda el Excel, que nos permite reflejar en gráficos la información que vemos en un listado. Imaginemos que es mucho más intuitiva y clara la información, hasta también atractiva y más fácil de entender. En esta planilla observamos diferentes columnas por cada empleado. Por ejemplo, sueldo, aguinaldo, sueldo más aguinaldo, aporte y total a cobrar. Quizás me interese a mí representar estos valores en un gráfico. De esta forma, la información se puede apreciar de forma más clara. Por ejemplo, vamos a graficar en un principio la columna nombre y apellido. A través de la tecla Control, vamos también a seleccionar las columnas sueldo y aguinaldo. Voy a ir a la ficha Insertar y aquí tengo el panel gráficos. Estas versiones me sugiere algún gráfico que yo pueda utilizar. De lo contrario, directamente voy y elijo el que yo necesito. Acá tenemos columnas 2D y 3D. Me interesa que veamos estas dos opciones que nos muestra. La primera opción lo que hace es colocar un color para el sueldo y otro color para el aguinaldo. Como es un gráfico de columnas, coloca cada uno de los empleados en el eje de las abscisas. Ahora, si nosotros cambiamos y elegimos cambiar entre filas y columnas, va a mostrar el gráfico desde otra perspectiva, colocando un color por cada uno de los empleados y agrupando por el concepto sueldo y el concepto aguinaldo. A continuación, los invito a ver el siguiente video en donde se explica cómo se utiliza la nueva herramienta que dispone Microsoft Excel para la creación de mini gráficos. Ya hemos visto que nosotros podemos hacer esto, seleccionar la información y con la tecla F11 generar un gráfico en forma rápida. Bien, pero esto me provoca tenerme que cambiar de hoja. Y además quiero un gráfico para cada uno de los datos. Necesitaría 4 hojas o bien tener todo esto insertado aquí mismo. Lo cual pues obviamente se pierde un poco. Para evitar hacerlo así, hagámoslo de la siguiente manera. Pongamos una celda adicional con una columna completa y justamente en insertar, aquí está la opción de mini gráficos, lo cual me permite seleccionar por ejemplo uno de columna, seleccionando toda esta información. Aquí está el rango de datos, que es todo lo que tengo seleccionado, y me dice, bueno, ¿dónde lo quieres? Lo quiero aquí. Qué rápido, ¿no? Pongamos uno más, menú insertar, mini gráfico, uno de columna está bien. ¿Qué datos? Todos estos. ¿Dónde lo quieres? Aquí en G5. O bien, lo puedo poner en forma lineal. Toda esta información en esta celda. ¿Verdad que es bastante sencillo? Además, tengo la opción de cambiarle colores a cada una de las celdas. Los invito a continuación a realizar la actividad correspondiente. ¿Cómo les ha ido con la resolución de esta actividad? Espero que muy bien. En esta actividad, ustedes en base a la situación planteada, tenían que, luego de ver el video,
seleccionar el tipo de gráfico adecuado. Ustedes fíjense en que se les daba diferentes alternativas de acción. Elegir cuál era la correcta y si se detectaban errores, qué errores se detectaban y en qué ítem. Como vemos acá, en la clave de resolución hay algunos errores que se han detectado, ambas en la alternativa A, y acá también detalle los ítems, el ítem 2 y el ítem 5. Bienvenidos. En este momento vamos a trabajar sobre el concepto edición de datos. Es conveniente destacar que cuando trabajamos en Excel trabajamos con listas de datos, en donde en la fila superior se encuentran los nombres de campo y en las filas siguientes los registros que pertenecen a esa lista. Ahora bien, si yo me posiciono en cualquier celda de esa lista de datos, puedo trabajar con diferentes comandos, como por ejemplo el comando ordenar, el comando filtrar y el comando cálculo de subtotales. En esta planilla observamos las diferentes cuentas corrientes con sus correspondientes transacciones. Nosotros ahora vamos a trabajar con la ficha datos y dentro de datos con los comandos ordenar, filtro y subtotal. Para esto vamos a tener primero que posicionarnos dentro del listado. Luego vamos a ir a ordenar y es el mismo Excel quien selecciona por aproximación, que selecciona entonces las celdas contiguas que se encuentran con datos. Nosotros ahora vamos a ordenar. Por ejemplo, quiero ordenar utilizando como primer criterio el tipo de titular. Me permite que yo coloque ascendente o descendente. Voy a ordenar según valores. Una vez que encuentra que hay cuentas corrientes cuyo tipo de titular se repite, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál pone primera, cuál pone segunda? Vamos a colocar un nuevo nivel para que en ese caso en que se repite el tipo de titular, ordene por ejemplo, el importe del movimiento. Fíjense ustedes cómo es un dato numérico, me muestra de menor a mayor o de mayor a menor. Elegimos de mayor a menor y aceptamos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Excel? Ordenó primero por tipo de titular y en aquellos casos que el tipo de titular se repetía, tuvo en cuenta el importe del movimiento y ordenó de mayor a menor. Ahora bien, vamos a utilizar el comando dentro de datos, filtro. Fíjense que ustedes, que es lo que apareció al lado de cada nombre de campo, una flecha, que permite que yo oculte momentáneamente la información que no necesito. Por ejemplo, en tipo de titular, solamente quiero observar las cuentas corrientes cuyo titular sea mixto. Y dentro de esas cuentas corrientes, aquellas que solamente correspondan a depósitos. El listado entonces ahora solamente me está mostrando aquellos registros que cumplen con ambas condiciones al mismo tiempo. ¿Cómo hago para liberar el filtro? Por ejemplo, vengo acá, coloco seleccionar todo, vengo al primer campo y también coloco seleccionar todo. Ahora bien, hicimos una copia del listado en la siguiente hojita. Y acá me está pidiendo que yo muestre el total de importe del movimiento por código de transacción. A esto lo vamos a calcular con el subtotal, pero primero vamos a tener que ordenar por código de transacción. Entonces vamos a ir a ordenar, vamos a elegir código de transacción, aceptamos. Vamos a pararnos siempre dentro del listado. Vamos a ir a subtotal. Vamos a indicarle al Excel que para cada cambio en código de transacción utilice la función suma porque es un total lo que yo quiero calcular y sobre qué columna importe del movimiento. Saco la tilde número de cuenta, solamente dejo la tilde en importe del movimiento y acepto. Aquí entonces el Excel me muestra total de importe de movimiento por cada tipo de extracción, es decir, por depósito y por extracción. Nosotros hemos trabajado con una herramienta muy importante, sumamente poderosa, como es la aplicación Excel. Los invito a integrar y aplicar cada uno de los conceptos en la actividad práctica integradora.